Ay, bueno, con mucho calor y una tarde un poco agitada, pero estamos nuevamente en este su espacio de Espacios en Blanco. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. De hecho, me siento como que la waifu me notició en redes sociales, porque así se siente. Tenemos de invitado al gran y al único Arturo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué me cuentas? Pues que yo también estoy bastante emocionado de estar aquí. Gracias por haberme hecho la invitación. No, hombre, que la hayas aceptado significa bastante, ¿eh? Pues de hecho fue así como, o sea, ayer me dijiste o algo así, ¿no? Y te dije, sí, mañana, de una vez. Sí, sí fue en cuestión de días, de hecho, porque era ahora o quién sabe cuándo las agendas iban a coincidir otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el tema es, pues, que sí queríamos los dos que sucediera, ¿no? Entonces aquí estamos. Aquí estamos y pues bueno, este es un programa sumamente especial. Hay muchas sorpresas en este programa porque vaya, ahora me voy a sentir un poco como Jimmy Kimmel y vamos a presentar un acto, bueno, voy a presentar un acto musical de tu parte. Eso me emociona bastante Sí, sí, sí. Venimos preparados para mostrar para un hacer. poco de repertorio. Sí, 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 un poco de show de medio tiempo, ¿no? Ajá. Si estamos preparadísimos para tu show de medio tiempo, ¿qué nos tienes preparados? Pues, bueno, O que sea sorpresa. sí, yo creo que sea sorpresa o que Sí, vaya sorpresa, saliendo ok. sobre un poquito sobre la plática, ¿no? Ok, Ajá. perfecto. Bueno, pongo un poco en contexto. Arturo, eres un todólogo hecho y derecho. Músico, productor, compositor, casi que escritor. Haces videos en YouTube. Tienes tu canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Bueno, es que son varias, varias cosas, Ok, pero hace rato del que estamos platicando es de Águilas de Acero, Águilas de Acero. que es sobre el tema de simuladores de aviación, ¿no? Piloto. pero, pero bueno, ahorita y creo que vengo en mi faceta de músico y de, y de maestro de náhuatl, ¿no? Y Bueno, maestro ajá. de... O sea, ¿hay algo que este hombre no haga, por favor? Entonces sí, bueno, en el tema musical o artístico, Ujú. este, en todas mis redes estoy como Ayaucoyotl. Ajá. ¿Qué significa? Significa coyote de la neblina. Ajá. ¡Hala! Es uno bastante imponente. Sí, tiene algo de historia. Entonces, ahorita podremos tal vez platicar. Ahondar en ello. Ujú. Pues justo es que hay mucha tela de dónde cortar en este programa. A ver, creo que vamos a entrar el mar por lo más profundo. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer acercamiento o cómo es que llegas a la música? Uy, pues recuerdo así un par de cosas que definieron eso, ¿no? Una, yo creo que es desde muy chico. Yo crecí en una familia cristiana. eh, eh, y a mi mamá pues le gustaba escuchar pues la música cristiana, ¿no? Entonces yo estaba constantemente expuesto a esa música Ujú. y constantemente expuesto a la música, ¿no? Entonces eh, pues había ciertas cosas de ahí que me llamaban la atención, que pues se me hacían pegajosas y ciertos sonidos que decía, órale, ese se oye padre, ¿no? Luego yo creo que el siguiente momento es cuando me regalan un Walkman y, y un cassette. Igual todavía estaba en el rollo cristiano, yo estaba muy chico en ese asunto, ¿no? Sí, Entonces, y este cassette tenía unos efectos como estéreo, pero yo creo y tengo ganas de volver a escuchar ese cassette porque creo que eran más que estéreo, creo que eran binaurales. ok. O sea, creo que sí eran inmersivos, ¿no? Ajá. Ese era un cassette sobre el diluvio, como era para niños, pero era sobre el diluvio, ¿no? Y cada animal iba cantando una canción, etcétera, ¿no? Órale, o sea, hasta álbum temático. Ajá, sí, era como conceptual, ¿no? Ah, bueno, Era conceptual, conceptual. sí, sí, fue mi primer álbum conceptual de la vida. Entonces, y en unas partes de la tormenta se escuchaban los efectos así como envolventes con los audífonos, ¿no? No manches. Y entonces yo, o sea, decía, no, pues ¿cómo hacen para que suene así, ¿no? Hasta ahí todo era así como ¿cómo será eso, no? Pero no Ujú. era un yo lo quiero hacer. O sea, desde ahí nace la curiosidad, Sí, digamos. sí, como nada más, sí, como curiosidad, ¿no? Es la semillita de la curiosidad, pero el yo lo quiero hacer viene con... Mi papá también es así, melómano, yo creo que más que mi mamá. Entonces él escuchaba eh,
Bueno, mi papá es rockero. Led Zeppelin, Black Sabbath, o sea, ¿cómo fue que mis papás fueron a tenerme? Ajá. Pues quién sabe, ¿no? Pues dicen, ¿no? Los contrarios atraen, Sí, pero... sí, sí, sí. Entonces, yo también escuché mucha música, o bueno, no mucha porque no crecí con mi papá cerca, pero sí cuando lo veía pues escuchaba música y él tocaba la guitarra también. Entonces, como que también era algo de curiosidad verlo. Y el yo lo quiero hacer viene cuando un amigo de la primaria, teníamos una clase muestra de inglés en la que Ujú. teníamos que presentar algo en inglés, ¿no? Cualquier cosa, decir alguna cosa, o sea, cada quien hizo propuestas y este amigo me dice, oye, ¿no quieres que cantemos una canción? Y yo, pues sí, ¿por qué no, no? Y él escogió la canción. Yo en ese momento pues no sabía nada de música fuera de la onda cristiana. Y tampoco era que conociera mucho del mundo cristiano, solo escuchaba lo que mi mamá ponía, Ajá. ¿no? Entonces, este, este amigo me enseña Pink Floyd. Oh, hablando de entrar al mar por lo más profundo. Sí, 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 o sea, también un escuincle, teníamos 10 años, o sea, también él, Sí, güey, o escuchando sea... Pink Floyd, o sea, la verdad él tuvo como la fortuna de que sus papás o su papá, creo que era su papá el que lo expuso a música así, ¿no? No, y justamente y Pink Floyd, pues vaya, tiene también... ah, tiene muy lo suyo y de dónde, ¿no? Sí, 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 es... Bueno, el caso es que, pues la presentación era cantar Another Brick in the Wall, él propuso la canción, ¿no? Y yo dije, no, pues y si hacemos así como que tocamos la guitarra, porque para mí otra escena icónica, creo que esto también lo debía haber mencionado antes como parte de las curiosidades que tuve antes, fue Volver al Futuro, la escena de Sí, Johnny sí, B. sí, Good, sí. ¿no? Sí. Y así pateando todo al final, ¿no? Volviéndose loco, ¿no? Entonces yo quise replicar eso en esa presentación Ok. y sí, nos hicieron unas guitarras de Foamy, tocamos, ahí dice Chido. que cantamos, ni se escuchó ni madre, pero tocamos según con las guitarras de Foamy. No, pero lo dejaron todo en el escenario. Sí, 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 yo me tiré al solo, ¿no? Y entonces yo me sentí bien al estar ahí, ¿no? Y todos viéndome. Y yo dije, no, pues sí quiero hacer esto, ¿no? Entonces de ahí fue de, ¿dónde consigo una guitarra, no? Ok, ok. Ujú. Sí, ahí. Si es que no sabía de dónde venía ese sonido. Sí, 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 Ya. una alarmita que tenía que se metió de chismosa, pero ya está. Un pequeño blooper, no pasa nada. Sí, Y bueno, igual ya habrás visto un poco de los videos también. Muchos de estos pequeños incidentes, no pasa nada. sí, 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 Calamardo, las notas falsas hacen que se vea más real, ¿no? De hecho, Sí, sí, sí. Le dan realismo. brindo por eso. Salud, salud, Billy. Gracias por haberme invitado. Mm, Gracias por haber aceptado nuevamente. Fíjate que esa historia que cuentas sobre que hay también un apoyo, digamos, visual, que en este caso fue Volver al Futuro. Ujú, Es curioso porque a varios amigos que se han dedicado justamente a la guitarra u otras formas de música han tenido eso como en común. Como que ha nacido del amor nació la vista también del oído, ¿no? Pero como que esa onda de aspiración a tú estar en un escenario y hacer algo, lo he escuchado pues bastante. Por ejemplo, otro gran amigo que toca la batería, es la guitarra. Él empezó tocando música de Nirvana y él arruinó varias baterías porque se aventaba contra ellas imitando a Cobain. Ok. Ajá. Lo desarrolló de mediana manera y pues creo que tiene una banda, no recuerdo cuál es, pero me acuerdo mucho de esa historia que él cuenta y ahorita con la tuya complemento a esto y habría, bueno, si hay alguien en la audiencia, alguien que se dedique a la música que nos pueda reafirmar o pueda contar su experiencia, porque también me parece bien interesante eso, ¿no? También no solo del oído, también de la vista nace el amor. Sí, sí, yo creo que a veces la vista tiene un papel un poco más influyente en el decir yo quiero hacer eso, ¿no? Porque cuando uno Sí. lo escucha no se imagina cómo se ve, ¿no? O bueno, Ajá. se lo imagina, pero no lo sabe, más bien. Es que creo que, bueno, no sé si el disparo va por otro lado, pero yo pienso que o siento, mejor dicho, que cuando escuchas música trasciende un poco del individuo, ¿no? Ves más bien en la totalidad, la sumatoria de todos los personajes, sin darle una cara a ellos,
sino como que el conjunto te transporta a otro lado. E inventas alguna situación o no sé, tu mente va maquinando cosas que no tienen nada que ver directamente con el individuo. A lo mejor puede haber una silueta ahí tocando algún instrumento, pero en general yo siento que la música te transporta a otros lados, ¿no? O te lleva por una onda diferente, pero ya aterrizarlo y darle una cara a eso que tú imaginaste, eso que concebiste, pues o aprieta la tuerca o la echa a perder, ¿no? Sí, 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 es como ver tras bambalinas cómo se hace la magia, ¿no? Cuando ves Claro, a las personas. Sí, porque sí tiene razón. Yo creo que yo también cuando escuchaba música sin ver, era mucho eso, ¿no? Como eh, dejar volar mi imaginación y no sé, yo ni siquiera sabía lo que decían las letras o así. Y decía, bueno, pero pues me imagino que habla de tal cosa, ¿no? es más como que las reinterpretas, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Justamente. Sí, como buenos hispanohablantes. Digo, vamos reinterpretando todo lo que todo lo que dicen las letras en inglés, ¿no? En el momento en el que no lo entendemos, ¿no? No sé si eso le siga pasando a las nuevas generaciones, a lo mejor ya tienen un poco más de contacto y facilidad en el Sí. sentido de que, por ejemplo, pueden investigar una traducción de una letra casi de inmediato, ¿no? No, y además, por ejemplo, no sé si te ha pasado que buscas una canción, la que sea en YouTube, y normalmente bueno, por la configuración de del mismo YouTube, de los primeros resultados que te arroja es, no sé, Sutana canción, Ajá, sub esp, sub-esp, ajá. y ya desde ahí pues vamos, ¿no? Ya tienes eso. Sin embargo, yo creo que no sé si a las nuevas generaciones hablo desde mi forma millennial de ver la vida, pero Ujú. Sí, sí. qué bueno, dato curioso que no sé si ya mencioné anteriormente. Yo pensaría que este programa, la mayoría de las personas que lo ven están en nuestro rango de edad y resulta ser que no, que lo ven personas más jóvenes. Así es que esa brecha generacional nos pueda también ayudar a saber cómo concibe la música las nuevas generaciones y también si ellos reinterpretan la lírica o de plano pues pasa como algo inadvertido, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo por ejemplo he visto videos del meme, ¿no? De este no me viene ninguno a la mente, a ver. Eh, Del meme, ¿cuál? bueno, de videos en los que le ponen subtítulos de cómo suena la letra en español, ¿no? Hace poco vi un TikTok de Ah, como eso. vomitando por manis, ¿no? También creo que es de los mismos, Ronnie en el circo, comen ateos. Sí, 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 exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Un chilito picando. Así show me. Ajá, sí, exacto, exacto. Sí, entonces, este, sí, o sea, yo creo que eso, o sea, ahorita es más como, soy chistoso, es un meme, ¿no? Ajá, claro. Pero en nuestro momento, pues también no había la manera de hacer las cosas virales. O sea, si uno encontraba ese chiste, pues Claro. era con sus compas, ¿no? Ahí dice, bueno, nos reíamos entre nosotros, ¿no? Con nuestros amigos cercanos que escuchábamos la música. Sí. Y y investigar las letras no era tarea No, sencilla, ¿no? nada. Ajá. No, porque bueno, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo no tuve acceso a internet hasta la preparatoria. Que esto en traducción en tiempo sería como 2008, 9 por ahí. Ujú, Yo no tuve acceso así bien a internet. Digo, hasta que entré a la prepa y todo lo que sabía de internet era pues por un cibercafé que ujú, ujú. en ese momento era medianamente costoso. Sí, sí, sí. Y y pues bueno, en tu tiempo en internet era una santa maravilla, ¿no? Porque me acuerdo ir a los cafés de internet con la lista de las canciones, digamos, de la semana que mis amigos escuchaban o que yo había escuchado por tal y les preguntaba cómo se llama y la buscabas en el Ares y la descargabas. Ujú, Y ya en una USB o en un reproductor MP3 pichurriento de, güey, creo que eran 150 megas en ese entonces, una cosa ujú, así, ¿no? ujú, ujú. Y hacerlo sobrevivir. Sí, 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 sí. Yo tenía uno que ocupaba una pila AAA Sí, sí, y también yo lo tuve. se le rompió pues un Ah, plastiquito de la ajá. puertita que sostenía la pila, que al mismo tiempo hacía contacto, ¿no? Entonces yo le ponía una liga y no me, y me iba en el camión de regreso de la prepa así, sin,
sin moverme para que la Ajá, para mendiga que... liga no se despegara y se acabara mi canción, ¿no? Eso y además, también me acuerdo que en ese momento, güey, los celulares han evolucionado de una forma que no es concebible para muchos, ¿eh? Ujú. Porque bueno, ahorita nada más normal que agarrar tu smartphone y todo está ocho, todo es bonito. Es más, creo que ya obvias esas cosas, ¿no? Ah, Sí, de hecho, hasta cierto punto eso es como, o sea, no sé, yo soy un poco, cuestiono un poco la palabra progreso, ¿no? sí, Y sin embargo también digo, pues está chido lo que hay ahorita, ¿no? Está chido porque se pueden hacer muchas cosas que cuando, pues justamente en el momento en el que yo empecé a interesarme por la música y por otros temas era complicado y cada vez se ha abierto más, ¿no? claro. Digamos, las tecnologías se han democratizado y nos permiten estar haciendo esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Güey, es que es impensable, o sea, es esta calidad que no es la mejor que puedas conseguir en YouTube, en Spotify, en donde quieras. Esta calidad es superior, pero increíblemente superior, por ejemplo, a los discursos de John F. Kennedy. Ujú. O sea, te das cuenta que nosotros podemos hacer mucho más con, no diré que con mucho menos, pero en el momento histórico en el que vivimos, la tecnología nos ha abierto esa puerta. Y es más, es tanto que con el equipo que tenemos aquí en el estudio, que también no es el mejor y que pues vaya, hasta cierto punto podía ser, no quiero decir obsoleto porque pues cumple su función bien, más bien funciona con base en las habilidades del usuario, Ujú, ujú, redundando un poco, ujú, pero es que casi que con lo que tenemos aquí podríamos hacer un álbum. Y un ujú. álbum que tiene una calidad superior a música de los años que 40, 30 y hasta Pues un poco yo creo que hasta más. todavía un poco Más, más. ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hace, bueno, el tema de como me dijiste, todólogo, a lo mejor me gustaría mencionar algunas cosas, pero voy a entrar un poco en metodología, Por favor, por favor. que hace unos años, no recuerdo hace cuántos, bueno, yo estoy como miembro de la Audio Engineering Society, que es esta sociedad internacional de ingenieros de audio eh, publican papers, investigaciones formales relacionadas al audio, pero también dan ciclos de conferencias y cada año hay un ciclo de conferencias aquí en México que es dentro de la Expo Soundcheck. Entonces yo he Ok. ido varias veces, pero nunca veo ni madre en la Expo Soundcheck porque me meto a las conferencias y son todo el día. Sí. Entonces ahí escuché a un ingeniero que se llama Ken Scott, que produjo nada más y nada menos que Sargento Pimienta. Ajá. Sí, sí te iba a decir, es de los Beatles. Ajá, así es. Ahí fue a dar una conferencia. Ok. Y entonces él mencionó que en su tiempo tenían que tomar decisiones. Lo cual, a ver si podemos regresar, ya cuando estemos terminando, a ver si podemos regresar a esto que acabo de mencionar, pero la toma de decisiones en su momento era, por ejemplo, tienen un multitrack de 8 pistas. Claro. No tienen las infinitas pistas que tienes ahorita en Cubase, Uy, sí. en lo que quieras, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones porque en algún momento tenías que volcar tu grabación de 8 pistas a una sola. Y así como pasaba, se quedaba, ¿no? Sí. Entonces tenías que tomar esas decisiones. No había el control Z, ¿no? De hecho, él cuenta una anécdota en que dice que, no me acuerdo en qué canción, como no soy tan bitlémano, o Ujú. bitlómano, como se diga, Sí, sí, sí. no sabría decirte qué canción, pero la mencionó Ken Scott, que hay una canción que al final tiene una cuestión como de percusión o algo, que él se equivocó a la hora de volcar la grabación. Entonces dijo, no, cuando vengan estos compas me van a correr. Van a decir, o sea, ya cometí el error y adiós mi chamba con los Beatles, ¿no? Y llega y le dice McCartney, Ok. le dice, ¿eso tú lo hiciste? Sí, señor McCartney. Está del 10. Qué chido, me caes bien, ¿no? Ah, no más. Entonces, uno toma decisiones y no siempre sabes a dónde te van a llevar esas Claro. decisiones, ¿no? De hecho, nunca sabes. En realidad, Nunca sabes. uno lo Nunca prevé, sabes. ¿no? Pero en realidad nunca sabes a dónde te van a llevar esas decisiones. Totalmente. Pero sin embargo, pues se toman y la vida creo que es eso, ¿no? Como tomar. Es una buena analogía a la vida misma, ¿no? Ujú, Y bueno, más allá de todo este vicio tecnológico que tenemos en el cual existe el control Z y control V y control copy y control lo que quieras, es que ya en la vida real
Eso no existe. Cierto. Sí, tocar música en vivo, por ejemplo, es pues lo que hay en el momento, ¿no? Claro. Ujú. Y bueno, de hecho, un pequeño paréntesis dentro del mundo de la producción y eso, es que bueno, no sé si te ha pasado que que llega un momento en el momento que estás un momento en el momento bravo. No me rifé. Esa Decisiones tomadas, ya. decisión. Esta fue una no una decisión, este fue un error de grabación. Que una muestra de que el control copy y no, que el control Control Z Z, no sirve para todo. exacto, sí. Que bueno, Va a quedar, va a quedar. perfectamente puede editar esto, pero hay que ejemplificar, ¿no? Exacto, sí, es un... Hay que mostrar con el ejemplo. Sí, exacto. Bueno, lo que quería llegar es que no sé si te ha pasado que justamente cuando estás produciendo una canción o lo que sea, o incluso el mismo podcast, por decir una cosa, eh, tenemos la posibilidad de cuantificar cada cosa, desde el tiempo, que sea justamente mecánico, o sea, que se pierda un poco ese sabor humano, pero que esté todo en su lugar. Por ejemplo, la batería nunca se va a desfasar porque pues la tocas pues ni siquiera tú a veces nada más programas cómo van a ir los impulsos, ¿no? Los triggers Ujú. sin tocarlos, nomás los pones en el piano roll y se acabó. Sí, se ocupan las herramientas tecnológicas. Estoy pensando en digerir el lenguaje, porque a lo mejor este podcast lo ve mi mamá, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo entendible para mi mamá y para otras personas, ¿no? Entonces, Claro, claro, o sea, digo, no está bien. O sea, a mí también me gusta. Yo soy un ñoño de la cuestión técnica, lo sabes. claro. Pero, o sea, por ejemplo, sí, la cuestión en resumen es, se ocupan las herramientas tecnológicas Sí, y en algún momento se puede perder ese sabor humano, ¿no? pero bueno, al punto al que quiero llegar es que justamente con estas herramientas como por ejemplo el autotune que modifica el patrón de onda de la voz para que encaje en una nota o que la batería quede así como relojito, pues vaya, ¿no sientes que hay un punto en el que quizás se pierde ese sabor? Mira, yo creo que pasan dos cosas. Siempre hay dos caras de la moneda. Claro. Por un lado, fíjate, no recuerdo si fue el mismo Ken Scott, pero esto también lo escuché en una conferencia de las de Audio Engineering Society, que qué chulada, ¿eh? Qué chulada de poder conocer a gente así Sí, tan de claro. cerca. Pero él mencionó, o quien haya sido, tal vez sí fue Ken Scott, que también produjo después a David Bowie. David Bowie tiene un lugar privilegiado en mi corazón. Continúa, perdón. Y él decía, y justamente decía, hay una canción que, igual no recuerdo el nombre, pero que termina así casi llorando, así David Bowie, que es, dice, One Day, ¿no? Y empieza así como a deshacerse, ¿no? En el micrófono. Entonces él dice, este tipo, sí fue en Ken Scott, porque ya me acordé de lo que mencionó después. Este, dice, este tipo de grabaciones, y nos puso la pista aislada, qué privilegio haberlo escuchado, la pista de él así deshaciéndose, ¿no? En la voz. No manches. Entonces, dice que este tipo de grabaciones ya no son admisibles en la industria actual. Dice, ahorita nos piden ciertos estándares, ¿no? Claro. Entonces él incluso ese día nos dijo, miren, yo tengo una asociación en la que, haz dando cuenta que como que firmábamos para decir, eh, se llamaba Music Answers, su iniciativa, ¿no? Ujú. Y decía, queremos a la industria de Google, a las tecnológicas, fuera de la música. Si vas a consumir música gratis, mejor descarga la pirata antes que Sí. consumirla a través de YouTube, ¿no? Eso fue hace ya Sí. varios años, o sea, pues mucho por mucho que lo haya intentado, así fue como sucedieron las cosas. Lo sabemos ahorita, esa es la realidad, ¿no? Está YouTube Music o Spotify o cualquier plataforma que tú quieras mencionar sobre consumo de contenido. Sí. Entonces él decía que el problema de darle el control a las tecnológicas es que todo lo quieren estandarizar y no dan espacio a la expresión humana, ¿no? Por supuesto. Pero pues también eso es algo que él lo dice desde su punto de vista. O sea, imagínate, él produjo o estuvo en Sargento Pimienta. Ajá. Y es que sí es una brecha generacional Ujú. bien cabrona. Y la otra cara de la moneda es que creo que con cualquier herramienta puedes llegar a la expresividad. Sí. Entonces, simplemente es eh, atreverse. Creo que el tema es atreverse porque el tener un, un estándar de la industria, por ejemplo, cuando uno como simple mortal que quiere hacer una grabación
quiere ver los parámetros de una grabación. Nosotros lo hemos hecho cuando hemos platicado respecto a la música. Vemos a las cosas que nos gustan, Claro, ¿no? y es un punto de partida incluso. Exacto. Pero muchas veces también son un punto de autocensura. Sí. También son un punto de lo tengo que hacer de esta manera porque así es como Ajá. funciona, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el tema es que las herramientas tecnológicas, las anteriores o las actuales o las futuras, no son precisamente las que crean la expresividad. De hecho, simplemente son herramientas. Por supuesto. Entonces, la expresividad siempre va a venir de uno y simplemente hay que ver como los dos cosas, ¿no? Una, atreverse a hacerlo. Que eso no muchos se atreven a experimentar, a tomar decisiones. Y la otra Sí. es que eh, mm, la, las herramientas, ya se me fue la idea. No pasa nada. Pero bueno, la, la expresividad, pues, ya sé. O sea, uno se tiene que atrever a hacerla y el hecho de querer cumplir con un estándar, pues no es necesariamente malo, sino como que hay una cierta habilidad en poder meterte en lo que está, en la corriente que está, Sí. y dentro de esa misma corriente hacer algo expresivo, ¿no? En ese ejemplo que mencionas muy puntualmente, esa expresividad y justamente, pues a final de cuentas, la herramienta creo que no es un factor determinante. Ayuda, ayuda, por supuesto que ayuda. Tener un buen micrófono, tener una buena computadora, una buena tarjeta de audio, ayuda. Pero a final de cuentas, si tienes la capacidad o has desarrollado o lo que sea, una habilidad, creo que la herramienta no es decisiva a la hora de poder expresar una cosa, ¿no? A final del día. Y un ejemplo puntual de lo que mencionas de atreverse, pero estar dentro del parámetro de la industria. A lo mejor me funan por esto, Es que nos pero por ejemplo los trabajos de gorilas, sobre todo vamos a poner, creo que de Plastic Beach para atrás, hay cosas que si agarras las pistas aisladas, la guitarra, por ejemplo, de Phil Gooding está grabada con una grabadora de cinta, funan. pero de cinta de esas del año del caldo y que eran mal. Y de hecho la grabación suena horrible. O sea, es una guitarra muy mal grabada, pero en el contexto en el que está puesta, queda genial. O sea, queda una cosa bien interesante, porque justamente se sacrifica el recurso de la herramienta mejor lograda para tener un rollo, darle un feel, que a lo mejor justamente es eso que se busca, ¿no? Esta lo-fi, Ajá, ajá. pero intencional y tiene una onda estética. Y una onda estética que pega. Y que realmente, si te digo, si no tienes la pista aislada, pues pasa desapercibida. Dices, suena la guitarra ahí como, pues súper contenida, ¿no? Y dices, pues está mega comprimida y a lo mejor con un noise gate o algo así. Para que suene, pues en casa de la chingada. Pero en realidad fue grabada así de una forma muy arcaica. Ujú. Y ejemplos como esos en la discografía vieja de Gorillaz pasa mucho. Digo en la vieja porque ahorita creo que han dado un giro medio extraño y bueno, ya en el capítulo anterior a ya me peleé por Gorillaz, así es que Bueno, yo quiero rescatar dos cosas de lo que tú dijiste. Yo Ujú. mencioné al principio una, que ya se me olvidó cuál es, pero ahorita me toca, que casi como que dije, vamos a volver a este punto, ¿no? Ajá, Y ahorita tú acabas de mencionar eh, la guitarra mal grabada. O sea, mal, ¿qué significa mal? ¿No? bueno, Y digo, sí, solo como para sí, sí, poner sí, un sí, pin ahí, ¿no? sí, sí, O sí, sea, eh, qué es mal y qué es bien, ¿no? Y sí, luego también mencionaste al último lo de que tienes un tema así como con lo nuevo, ¿no? Y yo también digo, bueno, eh, es necesario que siempre estemos reviviendo el pasado. O sea, los artistas, por ejemplo, yo sí, no escucho, yo soy súper fan de Metallica, de hecho, volviendo al tema de cómo fue, de que pues, llegué hasta donde estoy. Sí, fue Pink Floyd y de hecho, ahí, bueno, para no hacer largo este paréntesis, es un primo me presentó a Metallica ujú, y eh,
pues de ahí, o sea, ahí fue donde, o sea, Pink Floyd sí movía algo dentro de mí, ¿no? Pero Metallica fue así como, wow, ¿no? Y yo no escucho mucho la discografía de Metallica nueva. De hecho, no le escucho nada. Y, y conste que yo soy así como religioso de Metallica, al menos Ujú. en su momento lo era, ¿no? Eh, y yo digo, bueno, o sea, creo que al principio sí me quejaba de por qué no es tan bueno como antes. Pero pues ya yo también tocando y pasando el tiempo, digo, pues ¿por qué tendrían que hacerlo de antes? O sea, si quiero escuchar esas Claro, canciones, pues ahí están. sí. Y ahorita ellos hacen lo que tienen que hacer en este momento, como todos, ¿no? Pues, es que a final de cuentas creo que es mucho la evolución natural de las cosas, ¿no? Porque así como ellos tienen una vida como artistas y como un ícono e incluso un hito del género, de la banda misma, Ujú. ellos bien que mal se van adecuando a las generaciones y a lo que va pasando. Porque a lo mejor esto también cabe, eh, pues vaya, valdría la pena preguntarle a alguien más joven que nosotros, ¿qué opina de los nuevos discos? Que bueno, por ejemplo, yo tengo un conocido moderadamente cercano que que es súper fan de Metallica, pero es fan del disco anterior, El Dead Magnetic. no, uno después, Hardwire, Ah, Hardwire. Ah, ándale, ajá. que es muy fan de ese disco, pero es un niño de 18 años. Un niño. Bueno, Ajá, es sí. un adulto de No es que 10. yo me siento chaborruco cuando lo dices así, Ya, pero bueno. ya, Pues ya, es que sí somos, ¿no? Ya somos que, chavorrucos, o sea, ya que. totalmente. Ajá. Y bueno, por ejemplo, a mí justamente yo empatizo mucho con lo viejo, lo nuevo como que ya no tanto, pero te digo, creo que es un poco la evolución natural de los artistas y pues quienes lo van consumiendo, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso también le pasa a Gorilas, porque en el momento que ellos aparecen como Gorilas, por ejemplo, yo estoy en la flor de mi adolescencia, por decir una cosa. Sobre todo el Demon Days sale que 2008. Quiero darle ese número, no sé. Ujú, Yo ujú, estaba entrando a la prepa. ujú. Entonces, pues sí, eso empatiza mucho conmigo. Y lo nuevo, pues digo, está bien, pero siento que es algo que ya no va conmigo, ¿sabes? Ujú, Por cómo está producido, por los temas que toca, por no sé. ujú. Pero, nuevamente, ¿qué piensa una persona más joven? ¿O qué piensa alguien con incluso con una sensibilidad distinta a la música? O sea, lo que es cierto es que debe de tener un público Sí, esa música. Y pues eso nos remite a todo el significado de lo que es la cultura en general o las artes en general. O sea, la cultura siempre ha tenido, creo yo, la función de identificar a los grupos o de unir a los grupos. Entonces, pues simplemente ese asunto no nos representa ya, ¿no? puede O, ser. y representa a otras personas, ¿no? Pero, o sea, siempre tiene esa función, o sea, debe de tener un público y a ese público le resuenan esas cosas, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, pues es, creo yo, perfectamente natural, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, digo, porque no sé si, o sea, supongo que la intención es que me preguntes de Bakemono y de lo de... Es que Entonces, nos fuimos por otro lado, exacto. pero O sea, yo creo que no estamos tan lejos, pero digo, así como que voy a tratar de ir un poco hacia allá, ¿no? Porque si no, esto se va a hacer eterno, ¿eh? sí, sí, sí. Disculpa, No, no, sin problema. Yo estoy aquí a gustísimo con la plática. Entonces, este, a mí, por ejemplo, yo sí me pregunto mucho. Yo no estaba tan lejos de Metallica como lo están las generaciones actuales de los álbumes de los ochentas. claro. O sea, yo empecé a escuchar esto al principio de los 2000, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no estaba yo tan lejos, estaba una década. Y a mí fue así como, oye, eso es lo mío. O sea, este, a lo mejor el mismo cristianismo me empujó allá, ¿no? Como pues ya me cayeron gordos todos, chinguen a su madre, ¿no? Y voy a escuchar Metallica y ay, como si fuera el gran metal, ¿no? Pero No, pero sí hay un sentimiento de contrariedad, ¿no? A final de sí, cuentas. sí, y Metallica en muchos momentos de su discografía lo representa muy bien, ¿no? Y además hago un pequeño paréntesis. Ujú. Hetfield fue Ujú. cristiano, según yo. Sí, y muchas de sus letras y mucha de su inspiración fue porque él perdió a su madre supuestamente por cuestiones relacionadas a la religión, en la que no le Uf, permitieron transfusiones de sangre y cuestiones así. Entonces él tuvo como
es, pues, Sí, esa queja, ¿no? ese Ese conflicto conflicto, incluso, y sí. ese rechazo, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues a lo mejor, no Puta sé, madre. yo de manera inconsciente, pues lo sentí, yo lo adopté como mi bandera. Y la verdad es que a la fecha yo veo a mi abuelito Hetfield, que ya es un viejito, y yo lo Sí, veo y digo, no, ese señor es un cabrón, güey. O sea, ese es mi papá musical, ¿no? La neta, yo siempre lo he visto así. Yo siempre lo he querido ver así. Y entonces, pues bueno, yo. eh, lo siguiente después de haber conocido a Metallica, o sea, esto es chistoso, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra. eh, la. Mi papá trabajaba en Telmex ujú, y yo buscaba una beca que cada año daba Telmex. Bueno, una beca era una lana, ¿no? Que sí. sacabas un promedio y te daban una lana. Ah, ok, sí, sí la recuerdo. Y entonces cuando en sexto de primaria, esa lana me la gasté en comprar mi primera guitarra. Y me acompañó mi papá, de hecho me fuimos a Hermes Music, que en ese tiempo no era lo que es ahorita. O sea, está en el Sí, sí, mismo sí. edificio que está. Y estaba chistoso porque estaba enorme esa tienda y tenían puras cosas bien pedorras y bien vacías, ¿no? Y así como está el edificio ahorita, pero bien vacío, ¿no? Este, y ahí agarré una guitarra tipo Strat, ¿no? Porque pues yo creo que todavía traía la onda de que me gustaba Pink Floyd, entonces decía, no, pues es una tipo Strat, ¿no? Y y en ese primer momento, pues la verdad es que yo aprendí a tocar la guitarra por, porque lo escuchaba y digo, oye, eso se oye genial, yo quiero hacerlo. O Ujú. sea, tal cual. Eso fue mi motivación y nadie me enseñó. O sea, yo quién sabe cómo le hice. Pero pues yo escuchando y tratando de imitar, pues fue como aprendí a tocar mis primeras canciones, ¿no? Este, y la verdad es que creo que no lo hacía nada mal, ¿no? Eh, y a lo mejor ese pensamiento que tuve, pues me ha ido acompañando por el resto de mi vida y en un momento se convirtió en un obstáculo, ¿no? Ese pensamiento de, pues no lo hago nada mal, de hecho lo hago bastante bien y ni tengo maestro ni nada, ¿no? Como que yo pensaba eso. El caso es que creo que sí, si yo fuera mi maestro en ese momento diría, oye, ¿cómo, de dónde hiciste eso, no? No, pues yo solo ahí. Yo me ponía mis cassettes o mis discos de Metallica en una grabadora y lo trataba de imitar, ¿no? Entonces, pues de ahí nace la cuestión de querer estar en la música. Y mi papá en ese momento, él ya me dice como que él tuvo también sus aspiraciones de músico. Y entonces él me dice algo que me marca de, pues sí, hasta la fecha es algo que definió mi historia, ¿no? Él me dice, primero reacio, o no sé si él fue reacio, mi mamá sí, ella sí dijo, no, como que música, no, estudia otra cosa, ya sabes lo clásico. Sí. Pero mi papá a lo mejor no fue tan reacio porque él también había tenido sus aspiraciones. Y me dice, bueno, pero si lo vas a hacer, tienes que Hacerlo hacerlo bien, bien. ¿no? Ujú, Y para él, su bien, o sea, él tenía una definición así del libro de que era bien. Es, ujú. como él estudió en el Politécnico, era como, pues las escuelas formales son las chidas y la que yo conozco que es buena para música es el conservatorio. Así que si vas a estudiar, tienes que ir al conservatorio. Si no vas al concert, olvídalo, ¿no? Y y por alguna razón, y esto es así como por alguna razón, realmente no sé por qué. Yo, o sea, en mi familia somos tres guitarristas profesionales. Soy, bueno, en orden de cómo fuimos estudiando es mi primo Fernando, luego mi primo Alfonso y luego yo. Este, y digo por alguna razón porque no tenemos antecedentes de músicos en la familia. O sea, a los tres nos nació al mismo tiempo, ¿no? Y entonces mi primo Fernando, él ya había estudiado en Bellas Artes de Tultepec, luego se fue al conservatorio, creo que estaba en su primer año del conservatorio en la licenciatura de enseñanza musical, cuando Ujú. yo dije yo quiero, cuando yo levanté la mano. Y él me dice, pues mira, lo que te van a pedir para entrar a guitarra es esto. Y él me dio una partitura. Yo pues, había leído un poquito de partitura en algún curso que también como en la iglesia ya habían dado y me había interesado, me involucré, pero me gustó la rítmica, pero la lectura melódica, leer las notas do, re, mi, Sí. fue así un asco. De hecho, a la fecha soy malísimo leyendo eso. No sé cómo acabé la carrera en cuanto a solfeo porque soy re malo leyendo. Perdón, hago Ajá, otro pequeño paréntesis, ajá. pero dentro de la misma carrera de música, no sé si te has dado cuenta que hay cierto perfil en cuanto a instrumentos. Ujú,
Y siempre a los guitarristas los han tachado de malos lectores. Pues yo creo que así funciona nuestra mente, ¿no? Sí, porque por ejemplo, dicen violinista es perfecto en el solfeo, ¿no? O sea, Bueno, pero no tiene que leer acordes el señor violinista. O sea, no quiero ser mala onda, ¿no? no, o Chingón a sea, los pianistas. Esos huevos, güeyes, y los que leen a primera vista, digo, bueno, eso es algo que desarrolla cualquier músico independientemente del instrumento. Sin embargo, pues bueno, solo hacía el comentario. sí, 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 claro, sí lo entiendo. Entonces, bueno, yo como guitarrista promedio fui malo, desde que empecé, fui malo en lectura melódica, fui malo en el do, re, mi, pero fui muy bueno en los ritmos. Mm, Entonces, cuando llego a esta época en la que quiero entrar a estudiar música formalmente, y esto pues fue, o sea, a mí mi papá me dijo, es esto, ¿no? O sea, estas, digamos, son cosas que me encaminaron, pero son cosas que en retrospectiva digo, "Oh, ojalá hubiera tenido un panorama más amplio", pero pues bueno, ese fue el que tuve, ¿no? Entonces, mi primo Fernando me da unas partituras, los estudios de Leo Brauer, ya sabes, ¿no? uf, Básicos, o sea, se sí, supone que te los enseñan en primero, ¿no? sí, de Entonces él va, hecho. me dice, mira, si tú tocas esto, ya traes lo de primero, te van a aceptar, ¿no? Dije, órale. Entonces yo en ese tiempo que estaba habituado pues, al Guitar Pro, ¿no? Leer tus tablaturas, Claro. y pues ya le escribía yo al Guitar Pro. Pero ya sabes que el Guitar Pro le escribes mayormente a través de la tablatura, no de la Sí. partitura. Entonces, pues yo fui así como que diciendo, a ver, tal nota va acá en la tablatura. Entonces, total que me copié la partitura que me dio mi primo en tablatura de Guitar Pro Híjole. y me la orejé. O sea, le ponía el Guitar Pro y decía, ah, pues va así, ¿no? Entonces llego al examen audición del concert, Ujú. que, tengo tantas anécdotas que podría contar de eso, ¿no? Pero, llego al examen audición y pues toco dos estudios de Brauer. No, pues muy bien. Hasta me dice el maestro, en paz descanse, mi maestro del conservatorio, Fernando Cruz, que de hecho fue el maestro de José Victoria, que fue nuestro maestro de ahí, Ok, de Bellas sí. Artes. Un saludo a José. Un saludo a Pero José Victoria. espero que nos esté escuchando. Bueno, Sí, lo lo dudo, dudo, pero ajá. pero bueno, Entonces, continúa. Fernando Cruz me dice, de hecho yo doy clases en tal salón, si te quedas, me vienes a buscar, yo te doy clases. Dije, órale, entonces ya hice algo bien, ¿no? Pues ya, me quedo, o sea, son otros exámenes, pero pues al final me quedé. Que ahora también en retrospectiva yo no sabía que estaban tan discutidos los lugares en el concert, ¿no? Creo que esa vez nos quedamos como 5 guitarristas de los 100 que iban, ¿no? O más. Y otra cosa que me cargué y que me pesó mucho tiempo, eso que te acabo de decir, ¿no? Que fui de los pocos. Como cuando me entero, esa idea sí, me persiguió por mucho tiempo, pero entonces voy con Fernando Cruz y me da unas partituras, ¿no? Y entonces yo voy a las clases, empiezo a ir a mis clases de solfeo y empiezo a ir al resto de las clases y empiezo a ver cómo es el ambiente en el conservatorio. Y yo digo, ¿qué hago aquí, güey? Yo toco metálica, güey, eso es lo que quiero hacer, güey. Este, y aquí yo no sé si Beethoven se toca en la guitarra. Yo no sé si Mozart se toca en la guitarra, güey. O sea, y él me da unas partituras y yo digo, pues bueno, lo voy a hacer como hice la primera vez, pero no tengo idea de qué hago aquí, güey. Ujú. Este, entonces pues eso desencadenó en que estuvo un año en el concert y pasé guitarra, pero troné todo lo demás, ¿no? Ya. Y guitarra la pasé pues así como medio chistoso, ¿no? Porque pues yo tocaba escuchando mi Guitar Pro, ¿no? Entonces ahí yo fui, o sea, como que yo era 100% orejero, ¿no? Tenía maestro, Sí, pero en realidad yo seguía siendo un guitarrista lírico en ese momento, ¿no? sí, sí, sí. Y simultáneo yo iba a la prepa 9 de la UNAM, que está ahí en Insurgentes Norte, y no existía suburbano en ese tiempo. De hecho, creo Ah, que madre, sí. el primer año que estuve en la prepa o el segundo fue cuando inauguraron el suburbano. Entonces, pues para mí era una travesía ir todos los días al concert y a la prepa. Entonces, la neta es que empecé a faltar. Empecé a faltar y mi papá me tenía condicionado el tema de, pues puedes estudiar música, pero saca la prepa, ¿no? Y pues en la prepa yo les oculté las calificaciones un año, pero troné todo ese año, troné todas y cada una de las materias, Billy. Todas y cada una. Es que si es un desmadre, o sea, llevar las dos carreras. Aparte, pues yo creo que estaba en mi adolescencia y mis asuntos emocionales también me arrastraron, ¿no? Este, ya no estaba cerca de mis amigos con los que hice mi primer banda aquí en secundaria, que pues, digo, a la fecha siguen siendo mis amigos, pero ya no los tenía así diario, no me sentía no me llevaba muy bien en la prepa. Entonces, total, o sea, yo así tiré la prepa, ¿no?
Termino ese primer año y pues ya está, ¿no? Las condiciones eran saca la prepa, pues adiós concert y la prepa pues también, según recursé el año, pero lo volví a tronar, no fui, ¿no? Entonces, en ese momento pues como que yo antes había visto a la música como mi salvadora, porque ante mis situaciones así emocionales, ¿no? Ya sabes que te empiezan a gustar las chavas y no sabes si no sabes cómo impresionar o ese tipo de cosas, no sabes qué valor tienes tú mismo como persona. Es muy difícil en la adolescencia ese tipo de situaciones. Yo creo que son las que nos definen, ¿no? A cómo Ujú. llegamos a ser adultos. Entonces yo sentí que la música era mi salvadora porque yo sentía que yo era bueno haciendo eso. Entonces yo digo, pues yo veo a James Hetfield de Metallica hacer eso, o sea, yo puedo ser igual de apreciado, ¿no? Entonces el valor que yo me di fue ese. Entonces la sentí como mi salvadora, pero también en un momento empezó a ser como mi carga. Este, porque también yo me dije a mí mismo, no, pues soy una promesa, ¿no? Yo puedo ser un gran músico. Y en algún momento fue así como, ¿y cuándo va a venir eso? El conservatorio no me ayudó, no entendí, este, entonces me quedé así perdido, me quedé súper perdido ahí como entre los 17 y 19 años, así, pero perdido gacho. Este, también pues así la cereza del pastel es que como metalero que me empecé a clavar más y más y más y más, después llegué pues a todo el mugrero del metal, ¿no? A todo A la el crema nata, así sí, digamos. sí, a lo pues sí ya sabes, ¿no? Lo Sí, sí, sí. underground, ¿no? Entonces pues empieza el concepto de el true, el poser, entonces eso no te ayuda nada en la adolescencia como de No. no, pues yo soy acá true, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues yo lo anduve navegando con esa bandera un cierto tiempo, ¿no? Entonces eh, mi papá me dice, oye, tengo un amigo con el que estamos empezando un negocio. Si ya no vas a la escuela, pues vete a trabajar con ese güey. Y fui, ¿no? Y lo digo ese güey, pero no debería decirlo porque la verdad es una persona, el señor Javier, que fue con quien estuve trabajando esos años, es una persona que me impulsó mucho como a hallarme en donde estaba. Lamentablemente, él en el COVID falleció durante el COVID. Lo Entonces, lamento mucho. sí, la verdad es que yo también así como que, sí fue algo, fue como yo no crecí con mi papá, como que fui coleccionando figuras paternas, ¿no? Cosa normal en los que no crecemos con nuestro papá cerca, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que la primera figura paterna que adopté aparte de mi papá fue su amigo, el señor Javier. Entonces él como que me impulsó mucho, me daba consejos para, pues como, no sé cuál fue su intención, ¿no? Sí. Pero lo que sí sucedió a raíz de eso fue que mi primo, Alfonso, el segundo de los que empezaron a estudiar guitarra, que él influyó muchísimo en mí en el tema de también estar en la onda de la música, él, ¿de dónde lo sacó? Quién sabe, como que andábamos, que a lo mejor fue porque escuchábamos a Mon Mart, ¿no? Este grupo de metal Sí. vikingo, y entonces como que empezamos a encontrar esa identidad, ¿no? Pero pues obviamente llega un momento, o sea, no pasó mucho tiempo antes de que nosotros, creo que hay gente que no se dio cuenta de esto pronto, pero nosotros fuimos un poco más razonables y decimos, bueno, pues así como que digas escandinavos no parecemos, ¿no? No Ok. estamos muy güeros, no estamos muy altos, pero como que sí veíamos que en el metal de Suecia o de otros lugares había una cierta identidad de esos lugares, ¿no? Entonces no sé si fue por eso, yo tendría que preguntarle a Alfonso cómo fue la historia exactamente, a ver si él se acuerda bien. Pero el caso es que él empezó a estudiar náhuatl. Empezó a estudiar náhuatl en la UNAM, en la FES Cuautitlán. Ok. Y entonces eso y lo que me estuvo enseñando el amigo de mi papá me resuena en ambas cosas. Y yo también por ahí me acuerdo que una vez estábamos echando trago en el coche de la mamá de mi primo que le prestaban y pues ahí lo ocupábamos como buenos adolescentes para hacer cosas que no se supone que deberíamos hacer. Entonces estamos echando trago y yo me aventé un discurso así nacionalista, no sé de dónde me salió, ¿no? Entonces, como que todo resonó Ok. y a los 10 y... Continúa, continúa. Sí, sí, y a los 19 yo creo, pues dije, no, pues ya tenía algo de dinero que me ganaba trabajando con el amigo de mi papá. Y digo, no, pues voy a estudiar náhuatl también, ¿no? Este, con este afán así como
pues de encontrar esa identidad que habíamos visto que otras bandas o otras expresiones artísticas tenían, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a estudiar el náhuatl y la verdad ahí encontré mi segunda figura paterna de mi vida, ¿no? El maestro Víctor Linares. Bueno, el maestro Víctor él es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Históricas o la Facultad de Filosofía, no sé exactamente dónde estudió, pero bueno, el caso es que en una institución así perra de la UNAM. Y estudió con los mejores, estudió con el doctor Miguel León Portilla, que son así de las vacas sagradas de la UNAM y de los grandes exponentes de la cultura prehispánica. Pues él Ok. estudió con ellos. Y entonces yo lo conozco y él pues me transmite como esa... Yo no sé cuál habrá sido su intención del maestro Víctor, pero el caso es que yo la identidad que estaba así tan necesitado, él así me dijo, mira, esta puede ser tuya. O sea, tú tienes todo lo que, lo que corresponde a esto que yo estoy enseñando. O sea, tienes los rasgos, tienes el interés, tienes la curiosidad, ¿no? Y entre tantas otras cosas que a lo mejor él no me lo dijo, pero yo lo vi así, ¿no? Como Ujú. que yo veía al espejo y digo, bueno, pues yo no voy a ser como James Hetfield, pues no soy gringo, ¿no? Pero cuando ya me vi en ese sentido dije, no, pero esto sí puedo ser, ¿no? Y a lo mejor no es que pueda ser, a lo mejor es que soy y no lo he visto, ¿no? Entonces, pues empiezo a estudiar con el maestro Víctor. Eh, y me enseñó algunas cosas, algunas lecciones importantes de la vida, ¿no? Como llegar temprano y ese tipo de cosas, ¿no? No me dejaba entrar a clases. Me acuerdo que una vez, o sea, yo creo que siempre me destaqué como alumno de náhuatl, pero él le perdonaba ciertas cositas a otros alumnos y a mí no me las perdonaba, ¿no? O sea, yo llegaba tarde y a mí sí me decían, ah, pues largo, ¿no? Y también, por ejemplo, yo veía que en los exámenes les perdonaba décimas a otros alumnos y yo pues, andaba ahí ganando mis 500 pesos o menos a la semana. O no sé cuánto habré ganado, pero ganaba poquito, ¿no? Este, y el maestro Víctor, me acuerdo que una vez en un examen una décima me faltó para sacar beca, o sea, descuento para pagar mi siguiente semestre y no me la dio. No me dejó tener esa décima y tuve que pagar mi precio completo y me costó un buen de trabajo, no me quedé sin comer y así, ¿no? Pero yo siento que a la larga el maestro Víctor como que me enseñó, ay, eso se escucha muy mal, ¿no? Yo siento que el maestro Víctor me enseñó como algunas lecciones importantes y como que me dijo, si quieres asumir esto, tienes que asumirlo así, tienes que tomarlo, ¿no? Tienes que comprometerte. Claro. Entonces, pues sí, yo creo que lo fui asumiendo con el tiempo, pero pasó ahí justamente que también yo me vi a mí mismo en un espejo, ¿no? En la onda del náhuatl y dije, bueno, esto sí me gusta mucho y se me da y lo quiero hacer, pero ¿qué pasó con la música? Entonces ahí yo mismo digo, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Ya avancé un poco más, tengo un poco más de perspectiva y dije, bueno, pues ya no voy a regresar al conservatorio, no sé si se pueda, pero sé que por la edad, aunque hubiera hecho el examen, pues ya no. Y a lo mejor por las reglas, por haber estado y ya no haber terminado, ya Ajá. baja, ¿no? Este, pero pues estaba la opción de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, que estaba aquí en Tultepec, ¿no? Sí. Entonces pues ahí voy, y de hecho toqué lo mismo que toqué cuando entré al conservatorio de los estudios de Brauer, ¿no? Y ya, entro y cometí ahí una decisión, iba a decir un error, pero es una decisión, ¿no? Que mi primo Fernando, el mayor, había estudiado con el maestro Benjamín. Entonces dije, no, pues yo estudio con el que no han estudiado ellos, ¿no? Entonces yo, pues digamos, en ese momento también, pues yo siento que todavía como vulnerable, ¿no? Digo una mentada de madre, digo, ahora como adulto ya digo, cosas que pasan, ¿no? Claro. Pero yo con el tiempo me di cuenta, pues, y supongo que todos fuimos creciendo, que es un profe que explotaba las debilidades emocionales de los alumnos, ¿no? Es que, a ver, yo sí lo mandé a chingar a su madre. Ujú. La cuestión con ese maestro es que él tiene sus favoritos. Y sus favoritos capa y espada. Y
va por la vida con la cara de good vibes y soy buen amigo y soy buen pedo, pero vato, lo tienes como maestro y si no le caes bien o si no, o sea, si no estás ahí como siempre para lo que él quiere y cómo lo quiere, él te da la vuelta. Y aun cuando seas uno de los alumnos que tiene, digamos, en su atisbo de ser querido, él en cualquier momento te puede voltear bandera. Ujú. Y eso es algo que yo noté. Y ahí, no voy a decir nombres, pero yo conozco un par que dicen, es un buen maestro, pero es un hijo de su... Sí, sí, también yo lo reconozco como guitarrista. Sí. Es buen guitarrista, de hecho, bueno, a lo mejor en orden, ¿no? Honestamente yo no tengo miedo de decir mi opinión al respecto, ¿no? Yo sé que hay quienes se la han reservado, pero pues yo, es mi opinión, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendría que decirla? El caso es, este, que a lo mejor dentro de todo lo que, de todas las cosas que emocionalmente él me detectó y como que me iba picando, sí me dijo una que se me quedó y creo que tenía razón, ¿no? Que era que dices que yo te veo cuando tocas la guitarra, te veo así, te veo flagelándote. Y sí, o sea, yo tenía la carga de no, pues es que estuve en el conservatorio y lo dejé. O sea, ahorita Ok. lo digo fácil, pero para mí sí era como un peso, ¿no? Pues es que e incluso tú lo mencionaste, es un factor determinante. Ujú. Y pues no es como que esa bolsita se cargue sola. Sí, 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 sí. Entonces él, pues sí me lo dijo, ¿no? Y yo creo que sí, sí tenía razón. O sea, sí iba tocando la guitarra como haciéndome sufrir. O sea, como tengo que sufrir para compensar las estupideces que hice antes, ¿no? Entonces, pues tardé mucho tiempo en darme cuenta de que eso no funciona. O sea, que no se trata de que sufras para, para avanzar, ¿no? Se Ujú. trata más bien de que dejes y aceptes, ¿no? Este, entonces, total, yo también después de un tiempo ya no lo aguanto, me cambio con el maestro Victoria. Pues bueno, empieza a ser más demandante la carrera en Bellas Artes. Y en segundo, creo que fue en segundo al último semestre, ya fui con el maestro de Náhuatl y le dije, ¿sabe qué? Aquí ya me demanda mucho tiempo, entonces pues voy a dejar las clases de Náhuatl. Dice, órale, pues así todos hacen eso, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, está Ah, bien. Pero yo sabía que sí tenía mi compromiso de regresar, ¿no? ujú. Entonces pues ya termino Bellas Artes como pude. Y la verdad es que terminando estaba harto de la guitarra. Dejé de tocar como unos 2 años, yo creo. Así que Wow. no la agarraba para nada, ¿no? Oye, hago un pequeño paréntesis, pero sí, ¿no sientes que la experiencia como alumno merma un poco la experiencia genuina de querer aprender y de quererte desarrollar? Sí, pero yo creo que, mira, yo le echaba la culpa a la escuela. Porque, por ejemplo, yo recuerdo las primeras clases con Jorge. Que yo le decía, no, pues y esto, ¿quién lo toca, no? Yo todavía con mi mente orejera, huesera, ¿no? Bueno, no huesera, sino autodidacta Ujú. o lírica o como sea. Y me dice, no, pues es que esto lo tienes que leer de la partitura. O sea, no escuches a otros, léelo, ¿no? Entonces así primero fue muy duro para mí empezar a leer partitura porque eh, me quitaba toda la parte lírica que yo sentía que tenía. Entonces, me, me aplico a lo que me dice el maestro, pero pues yo siento que toco bien feo, ¿no? Porque digo, pues sí, ¿cómo sé si está bien o si está Ujú. mal? Yo no siento nada cuando toco, si acaso creo que estoy tocando las notas que dice ahí la partitura y eso ni sé bien, ¿no? Entonces yo como que eso le fui guardando un cierto resentimiento a la escuela y al maestro y a las situaciones, ¿no? Pero pues también después me di cuenta que hay personas que su primer contacto con la música es ese y a partir de ahí se forman, ¿no? Entonces yo creo que más bien depende del individuo. O sea, Sí. no necesaria, digamos, yo agradezco muchas cosas de lo que aprendí en la escuela y muchas de las cosas que aprendí en la escuela las sigo usando. Sí, ¿eh? Luego ahorita te cuento, ¿no? Pero sí, sí uso muchas cosas, pero también otras cosas ya dije, bueno, ya pasé, ya esto no es mi forma de hacer las cosas, Claro. bye, ¿no? Pero es el mismo criterio que te da la enseñanza, ¿no? Ujú. Porque justamente es... bueno, al comentario en el que quería llegar, no es que la educación como que te cierre la puerta o, como, o que
que te deje, más bien creo que lo dije mal, pero es que sí, mucha de la experiencia que al menos puedo hablar por mí, tuve con muchos maestros fue muy agresiva y era un ambiente hasta que por ratos se sentía bastante hostil. Ujú, sí, sí puede llegar a ser hostil. Pasa, es parte del show. Sí, es parte del show. Entonces sí, que las carreras artísticas a veces son complicadas porque pues todos somos seres humanos y uno va muy expuesto, ¿no? Con los sentimientos Sí, muy expuestos a las carreras artísticas. También la expectativa de una carrera artística es como, o sea, cuando uno les dice estudio música, yo les he preguntado como que qué se imaginan, ¿no? sí. Pues yo creo que vas y tocas y te enseñan a componer y te dicen que es así. Pues cuál, güey. O sea, ahí O te dan sea, sí, ejercicios sí, sí. y ya te bolas tú, güey, ¿no? Ahora, yo no dudo de que hay algunos lugares o algunas metodologías de enseñanza o algunas escuelas en las que sí sea así. O sea, un poquito más amigable incluso, ¿no? Sí, y que enseñen cosas más prácticas y cosas así. Yo me imagino que, por ejemplo, quiero suponer que Berkeley ha de ser una escuela en la que sí te Güey, está pero fomentando tu expresividad y tu creatividad, ¿no? yo siento que no. O sea, perdón, no he estudiado en Berkeley y no creo que jamás en la vida vaya a poner un pie ahí, pero pero por ejemplo, yo me imagino que conoces a Dream Theater. Ujú, ujú, Este, John Petrucci, John Ming y Mike Portnoy son de Berkeley ujú. y no acabaron la carrera. Ellos en una entrevista dicen, estuvimos N cantidad de años ahí. Cuando sentimos que la escuela nos había dado lo que necesitábamos, la mandamos a chingar a su madre y fue cuando ellos se desarrollan. Y pues ellos son músicos muy técnicos. Bueno, pero a lo mejor también es parte de su expresividad, ¿no? Les Pues, digo, por ejemplo, yo personalmente no me encanta Dream Theater. Me gusta el primer disco. Siento que ese disco está muy honesto. ok. Pero ya después como que no tanto, ¿no? Creo que a lo mejor yo busco mucho... Yo soy medio meloso, cursi con la música. O sea, hasta Ujú, dentro del sí. metal. Me gusta que tengan así unas melodías que diga, uy, uy, Y, uy, ¿no? o sea, con Dream Theater sientes que no. No, del primer disco sí tiene unas muy buenas, me Sí, encantan. sí. Pero ya después no lo encuentro en muchos lugares, ¿no? Es que siento que, bueno, Dream Theater ha pasado por varias etapas, pero por ejemplo en el Metropolis 2, el Essence for a Memory, Ujú. siento que ese disco es... O sea, a lo mejor hablo desde mi ignorancia de no conocer tanto a Dream, tal vez. bueno, hago un pequeño, pues, no sé si paréntesis, pero esa te lo recomiendo, es un disco, me parece que es del 99, Metropolis parte 2, Escenas de una Memoria, es un disco conceptual precioso, precioso, no, pues tienes que escucharlo, Bueno, es muy bello, o sea, sí tienen unas canciones que son, pues, Dream Theater, o sea, es muy matemática, ajá. pero entre ellas tienen unas canciones brutalmente llenas de feel, no sé. Ujú. De verdad, sobre todo, por ejemplo, Spirit Carries On, que es una de las canciones insignia del disco. Ujú. Es bellísima, bellísima canción. Escucha ese disco. Bueno, Vale la pena. sí lo voy a hacer. Chingonería de disco. Y te digo, no lo siento tan matemático como otros y siento que es mucho más pasional. Ahí, dale una oportunidad y Va, me cuentas. va. Pues sí, el tema dentro de la carrera artística, pues no es Eso, ¿no? como, Sí. como la gente se lo imagina, supongo. O quién sabe cómo se lo imaginan. A quienes yo les he preguntado, como que sí dicen eso, ¿no? Como que, ay, ¿y cuántos instrumentos tocas? No, pues nada más uno, güey. Y Y medio, ¿no? medio, ajá. Sí, la neta, ¿no? Pues ahí medio toco el piano, bro, pero... Sí. Y pues te Aso. sé leer un Dandelot, güey, ¿no? Y eso porque con Chucho lo repetí tanto que me lo aprendí de memoria, güey, ¿no? Yo hubo un punto en el que las lecciones de dónde te las podía decir de memoria. Todos, cuando tomamos solfeo con Chucho, todos, güey, Sí. porque... Pero bueno, de algo supongo que sirvió, ¿no? Entonces, Sí. eh, la cuestión es, personalmente, yo como que sí dije, pues en cuanto pueda poner mi pie fuera de lo académico, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, deja de tocar un tiempo después de terminar la escuela, pero algo que, otra cosa importante que sucedió en la escuela fue que conocí a Omar. Omar, bueno, creo que en Facebook está como David Hunter, y fue con quien, bueno, él tenía su banda, que ¿Es era Hunter. Solís? No. No, no, él es Daniel, que Ah, también es, o sea, también él no sí, lo he ese güey mencionado, es... pero pues mm,
debería de, porque pues es también así como de mis super Es un chingón. colegas musicales y así, ¿no? Sí, o sea, yo tuve el gusto de una vez ir a una peda con ese men. Y pues dije, ah, chido, pero luego lo escuché tocar y vato. Sí, sí, Lo sí. que toca el hermano, pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, la verdad, bueno, yo creo que yo he tenido también la fortuna de tener colegas muy talentosos, de rodearme de gente así, pues talentosa, ¿no? Pues que me siempre digo, qué chido poder tocar con esas personas. Sí. Entonces yo creo que la primera persona con quien pasó eso fue yo le digo Omar, pero bueno, se llama Omar David. Y él tenía su grupo Hunter, pero en algún momento nos integramos. Fuimos pasando varios por ahí por el grupo, ¿no? Pero así como que Ok. la última alineación, la alineación definitiva, fue él en la guitarra, yo en la otra guitarra, un amigo que se llama Einar en el bajo, su hermano de ese amigo que se llama Didier en la voz y Víctor en la batería. Y esto viene al caso pues por el tema de la onda de la que ando ahorita, ¿no? Una de las, Ujú. de las razones por las que estoy acá, ¿no? Para que me preguntes. Bueno, a ver, ya que mencionaste el tema Ajá. sobre tus proyectos musicales, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste? Ah, bueno, empezamos desde el principio. ¿Cómo fue que llegaste, ya no, ya, lo más reciente, a Bakemono? Sí, de hecho, pues yo creo que por ahí iba, Ok. porque justamente en este grupo como que es la primera vez que yo veo a gente que sí está comprometida me refiero a Hunter, todavía a este cuate que lo conocí en Bellas Artes y que tuvimos una historia de varios años después de Bellas Artes, Ujú. en el que estuve pues, tocando con gente que yo sentía que sí estaba bien comprometida con la música. A lo mejor estábamos chavos, sin dinero, sin mucha experiencia de muchas cosas y pues ese proyecto al menos con esa alineación pues eventualmente termina por ya no funcionar para los que estábamos en ese momento. Ok. Pero Omar o David Hunter, él después de Bellas Artes se va a estudiar a la Facultad de Música Ujú. y ahí él es donde conoce a Víctor, el que fue el baterista de Hunter, como en esa alineación definitiva que les menciono. Ok. Y ellos estuvieron tocando, o sea, como aparte de Hunter, como ya estaban ellos involucrándose pues en lo que podían de música, ellos se involucran con un grupo que actualmente es uno de los más conocidos del tema de tocar covers de rolas de anime, que es Kamikaze. Ah, ok. Ellos son los de Kamikaze. No, no ellos, Ah, o sea, no son ahorita, censuro ni, esto. ni te digo que la gente los vaya a identificar por eso, Ok, ok, porque ok. por Kamikaze han pasado muchísimos músicos, Sí, pero ellos estuvieron en Kamikaze. fueron. Ok, ok, ok. Ajá. Entonces, este, ahí en Kamikaze creo que fue por eso que Víctor, el baterista, que en Kamikaze tocaba el teclado, porque pues ya sabes que los pianistas tienen que tocar algo digo que los percusionistas tienen Sí, que sí, sí, tocar sí. algo de piano, ¿no? Entonces ahí estuvo tocando, y toca bien, el Víctor toca chingón, tanto la batería como el piano, la neta es talentoso ese cabrón. Bueno, él conoce ahí en Kamikaze a Luisa, que estaba empezando a echar como palomazos o ya involucrándose más con Kamikaze como cantante. Y eventualmente se casan. Los caminos de la vida. Ajá. Entonces, pues después termina Hunter y ellos empiezan Bakemono. Pero lo empiezan como un proyecto de covers grabados para YouTube. Ok, ok. Entonces ellos tienen si tú ves el canal de YouTube de Bakemono, tiene muchos años más que lo que llevamos ahorita tocando, que es un año. Ellos llevan con ese proyecto años, años, años. Es un proyecto pues que es su hijo, ¿no? De Claro. ellos. Y eh, en algún momento, bueno, Luisa incluso llegó a participar en Hunter, entonces pues ya nos conocíamos todos y la verdad es que yo los aprecio mucho, los quiero mucho a ellos. Y en su momento nuestra amistad llegó a ser así como tan, tan cercana que, por ejemplo, en su boda de ellos no invitaron a mucha gente, pero los de Hunter estuvimos ahí, ¿no? Entonces sí fue algo Buena así onda. como cercano. Bueno, Ujú. al menos Omar y yo sí estuvimos ahí. Entonces, pues bueno, pasan los años, yo regreso al náhuatl, que eso lo voy a manejar ahorita como un paréntesis, regreso, termino el náhuatl
empiezo a dar clases de música. Bueno, de hecho llevo dando clases de música desde los 16, ¿eh? O sea, mientras estaba Sí. estudiando ahí en Bellas Artes seguía dando clases de música. Entonces tengo también, no sé ni cuántos años, no quiero contar cuántos años tengo dando clases de guitarra, ¿no? Pero bueno. Así que eso hasta lo vomito, pero ¿cuántos años tienes? No, no lo omitas. Creo que tengo 32. Creo, o 31, no me acuerdo. Es que se me olvida. Nací en el 91. Ok. Ok. Ajá. Entonces, el, durante varios años yo pues, no estoy como activo como músico. Ujú. O sea, tocando en escenarios. Claro, pero como maestro. Sí, como maestro y me termino el náhuatl y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pues sí estuve generando algunos proyectitos, pero pues muy así como, pues bueno, algunos de mis demonios que a lo mejor ya estaré contando, pero el caso es que eh, en el año pasado, o sea, de hecho más o menos por estas fechas de abril, es que del año pasado es que me habla Víctor y me dice, oye, no quieres, dice, ya queremos dar el paso de llevar el proyecto de Bakemono a los escenarios. ¿Quieres involucrarte? Y la verdad es que no me lo pensé. Le dije, sí, va. Y me dice, bueno, o sea, él me llamó como bajista, porque yo Ok. también, pues en algunos momentos, en varios lugares he tocado el bajo, pero total, empecé a sacar así una canción, ¿no? La primera que me pidieron fue Haruka Kanata, ¿no? De Naruto. Ujú. Entonces ya lo estoy tocando, ya lo estoy ensayando, chin, ya le di al micrófono. Es tradición que alguien le pega el micrófono, si no, Pues sí, no es. ya la cumplí. este, entonces le empiezo a tocar empiezo a estudiar la canción. Yo hasta sin bajo en la casa porque lo dejé en casa de un amigo hace como 2 años y no he ido por él. Entonces Ah, no más. empiezo a estudiar con la guitarra. Digo, bueno, pues ya luego lo traslado, ¿no? Sí, Este, no sobran cuerdas en la guitarra, dice. exacto, me sobran cuerdas. Me falta punch, pero Se compensa. se compensa. Entonces ya me habla a la mitad de la semana me vuelve a llamar y me dice, oye, mira, tú eres guitarrista y mejor pues toca la guitarra, ¿no quieres entrar a la guitarra y buscamos un bajista? Digo, órale, va. Entonces pues ya empiezo a estudiar en la guitarra y o sea, es que ellos ya tenían un guitarrista. Pero yo creo que en ese momento ellos, eso no lo he platicado así como súper bien con ellos cómo fue. O sea, sí hemos platicado, pero no así tan a detalle, ¿no? Ujú. Pero ellos ya tenían un guitarrista que es Alejandro, que es el que también ahorita está en Bakemono. Entonces yo creo que en ese momento tomaron la decisión de tener dos guitarristas y no tecladista. Porque es como la tradición en esos grupos tener un tecladista, ¿no? Sí, pues sí, por los backing tracks y demás, Ajá, ¿no? exacto. Entonces como que ellos tomaron la decisión de no, pues mejor vamos a hacer pistas de lo Ujú. que vaya a ser el teclado y resuélvanlo lo demás entre las dos guitarras, ¿no? Y pues ya empezaron a buscar a un bajista. Después, poquito tiempo después, tal vez un mes después, se integra Argenis, que es el bajista actual. Y pues así es como queda Bakemono. Entonces, digamos, esto es producto de haber ido a Bellas Artes. Así que, o sea, digamos, mi papá me llevó al conservatorio, mi fracaso en el conservatorio me lleva a Bellas Artes, este, conocer a Pompa y conocer al maestro Jorge Pompa y a Omar en Bellas Artes me lleva a Hunter y Hunter me trae a Bakemono, ¿no? Los caminos de la vida. Así es, o sea, solo es tomar decisiones, total. Yo a veces sí soy quejoso, ¿no? A veces soy bien mal agradecido porque digo, no, es que si hubiera pasado tal o cual, ¿no? Pero pues en Sí, realidad las cosas están así, han sido así. Y yo, pues creo que estoy bastante conforme con cómo están las cosas ahorita en mi vida. O sea, tampoco podría decir que no me puedo quejar. Ya en resumen, no me puedo quejar, la neta. Eso se lo debo a Horacio, el amigo de la primaria, que me dijo, vamos a cantar una canción de Pink Floyd. un saludo al buen Horacio. Un Si, saludo a buen Horacio. si nos estás viendo, ojalá que sí sea. Te mandamos un saludo. Sí, Y te y agradecemos. sí, yo te agradezco mucho, Horacio. Lo sabes, yo he platicado poquito con él ya después, pero sí le agradezco mucho a ese tema a Horacio, ¿no? Y a todos los que estoy mencionando, la verdad, todos son parte de mi historia. Y yo de la de ellos, supongo también. Claro. Y pues les agradezco todo este asunto. Entonces, pues, yo dije sí inmediatamente, pero fíjate, para este momento en el que yo entro a Bakemono, pues ya no soy un chavo, o sea, ya no soy un chavito que busque
La fama, como yo creía que era en la onda del metal. Ya no soy tampoco una persona que sienta yo que carece de identidad, porque pues ya me involucré en el tema del náhuatl. Entonces, por ejemplo, me dicen, pues sí, sí te gusta la onda del anime o así. Y yo digo, pues no conozco tanto, me sé las rolas, ¿no? este, sí me gusta el anime, sí. Yo supongo que es hasta normal de nuestra generación Sí. que pues, nos late el anime, ¿no? Pues este punto de la... bueno, y además este punto de lo recorrido, pues ya creo que ya el que te guste el anime no significa nada, ¿no? Ya es Porque cultura general, ya ¿no? es, ajá, Ujú. exactamente. Sí, sí, sí. Y antes sí era un poquito más satanizado, pero mira, ya, a esas alturas del partido. Sí. Lo cual es, digo, yo no estoy ni a favor ni en contra, digo, es como es y qué chido, ¿no? Es como es la evolución sobre las cosas que Exacto, decíamos hace rato. exacto. Entonces, pues yo me, me involucro con Bakemono con dos cosas en mente, ¿no? Una, pues yo sé que las personas que me están invitando a tocar son chingones. O sea, Hmm. en Bakemono, tal vez con excepción mía, no hay nadie que esté en pañales en lo que está haciendo. O sea, ya todos se la saben. Pues sí, yo creo que también tengo que mencionarlo porque si no es como falsa humildad, ¿no? O sea, tampoco es que yo sea el súper experto, pero pues tengo mi camino recorrido, ¿no? Claro. Entonces todos tenemos ya un camino recorrido. Y pues ya saben qué están haciendo, tú lo mencionaste. Sí, y desde el punto de vista de músicos, Sí, como personas también. Entonces, mi primer objetivo es desde el punto de vista enteramente musical. Sé que la música que tocamos, bien tocada como es muy retadora. Está sí, difícil, está complicadona. Son cosas a las que no estoy habituado yo tocando lo que está en mi zona de confort. por su Entonces apoyo. digo, pues órale, vamos, ¿no? Y la segunda razón es una que a lo mejor tardaría un poco más en explicar ahorita, pero el resumen es que yo con el estudio del náhuatl me he dado cuenta con el tiempo que eh, la, el mexicano en general actualmente no está tan enraizado en una identidad. Es decir, eh, el mexicano todavía sufre o se queja de la conquista. El mexicano todavía eh, hay algunos que opinan, por ejemplo, que gracias a España existe la civilización o existe el país de México. También muchas personas, su aspiración es a dejar de ser mexicanos y convertirse en ciudadanos del mundo, o lo Sí, más cercano que tenemos como ir a Estados Unidos, ¿no? O a Europa. Este, que eso no está tan cercano en el sentido geográfico, pero pues la verdad es que mm, yo creo que todos conocemos a alguien que se ha ido a las Europas, ¿no? O no sé si hablo desde un privilegio, pero, o sea, eh, quiero decir que las puertas no están tan cerradas en Europa para México y hay mexicanos que cuadra mucho su visión de la vida con irse para allá, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, esos mexicanos como que, pues, no sé, yo percibo como que quieren dejar de ser mexicanos, ¿no? Entonces, yo con esta crisis de identidad que tuve y que me acerqué a la onda, o sea, la música también era parte de eso, ¿no? De una sí. cuestión de identidad. Entonces, mi, mi rollo con el náhuatl y con la música, pues es que yo quiero, y ya ni siquiera a un nivel, o ya ni siquiera dentro del cuento de yo quiero ser el que lo haga para el resto del mundo, yo quiero ser el que haga ese logro. Más bien es como por mi propia necesidad de expresar eso, yo quiero hacer una música que yo sienta que me identifica mucho a mí, ¿no? Quiero expresarme a mí, no la pose de lo que a veces Ajá, la no, aspiración sí incluso, las ¿no? sí las aspiraciones o el querer ser como los grandes grupos o los grandes artistas que reconocemos como grandes, porque pues el tamaño se lo da a uno realmente, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí, ha habido, pues, profesionales del mundo de la música que, pues, realmente creo que en su vida han agarrado una partitura y estando en un pedestal, ¿no? Sí, Ok, me están informando en producción que se está acabando la pila, así es que continuemos para ir cerrando el programa. sí. Bueno, pues yo creo que mi asunto con Bakemono y la segunda cosa por la que entré a Bakemono es porque creo, haz de cuenta, ves que en Jurassic Park, este, y mis loqueras, es que en Jurassic Park dicen que la cadena de ADN que no está completa la rellenan con ADN de anfibios y reptiles Ajá, actuales, ¿no? Entonces yo siento que hay una cuestión perdida en la por qué no terminamos de aterrizar las cosas como mexicanos. ok. Y yo siento que tenemos una cierta afinidad o incluso hasta una descendencia por ahí de la cultura asiática. ¿Sabe? Sí, 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 sí. En la cuestión de descendencia me refiero a que se supone que el estrecho de Bering y Sí, cruzó sí, el ser sí. humano. Y si tú ves, por ejemplo, a las poblaciones del norte, a los inuit, a los esquimales, tienen como onda asiática, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, mi intención es entender lo más que pueda de la música oriental Ok, y ocupar esa cosa para rellenar los huecos que no sé de dónde sacarlo. Para hacer como una creación original, digamos original, ¿no? ok. Mira, es una visión muy interesante. Entonces, pues sí, personalmente en Bakemono estoy por esas razones, ¿no? Una, porque toco con gente chingona, que me gusta hacerlo y quiero ver hasta dónde llega eso. Y la otra, porque quiero aprender ese asunto. Y bueno, aprovechando justamente el espacio donde hablamos de Bakemono y de la música, ¿crees que nos puedes dar una demostración? Claro que sí. Este momento también es muy especial porque me siento una especie de Jimmy Kimmel nuevamente. Y pues bueno, les presento con ustedes Arturo, que va a tocar, no sé qué va a tocar, pero Yo creo vamos. que para esta vuelta, pues... em, Crying for Rain de Minami. Bien, espero que les guste. Y con eso yo creo que podemos ir pensando en despedir este episodio. Posiblemente yo creo que es muy necesaria una segunda parte, porque todavía hay muchas cosas que Sí, no divagamos logramos cañón. aterrizar, pero pues ya llevamos poco más de una hora de programa, o rayando la hora. Entonces, con tu actuación, bueno, con este espacio, yo creo que vamos despidiendo el programa. Hay una pequeña tradición que a lo mejor tú ya la viste, ¿no? Que al final decimos una frase. Creo que sí. A ver, A ver, vamos a yacearle a ver si sale. vamos a yacear. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho a las personas que nos ven. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tú apareces en tus redes sociales como A Yaucoyotl en todas mis redes sociales. A lo mejor si les cuesta trabajo el náhuatl, pues ahí que deje el link, estará ¿no? en el espacio de acá abajo. Ujú. Aquí abajito te dejo el nombre, los enlaces. Y pues bueno, nuevamente les recordamos que este mundo es un lugar lleno de espacios Espacios en en blanco. blanco.